Y abrimos nuestro bloque federal para hablar del conflicto hídrico que tiene la provincia de Mendoza con la provincia de La Pampa, un conflicto que ya tiene varios años, pero ahora tiene un nuevo motivo y estamos hablando de que la provincia de Mendoza quiere declarar como reserva natural el sur de la provincia que limita justamente con La Pampa y agravaría más el acceso al agua por parte de esta provincia. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa. Néstor, muy buenas tardes. Amanda y Nahuel, los saludamos. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes y poder exponer la posición de La Pampa respecto a este grave conflicto que hace muchos años se viene produciendo en la cuenca y del río Atuel, un río interprovincial entre Mendoza y La Pampa, que ya ha merecido 2 juicios por parte de la provincia de La Pampa en el sentido de que Mendoza hace un uso, se ha apropiado del uso del agua y entonces a nosotros nos condena a toda una región de 50.000 hectáreas a estar sin agua. Imagínense 70 años sin agua, con escorrimientos esporádicos en el invierno, pero por ejemplo los 2 últimos años tuvimos un solo mes agua, pero agua, quiero decir que tuvimos agua en el sentido literal, no es que tenemos poca agua, nada, cero, un desierto. Claro. Néstor, y ahora entonces, la provincia de Mendoza, ¿cómo influye, ¿no?, esta decisión de generar esta reserva o declarar reserva natural justamente esta área lindante con la provincia de La Pampa? Lo primero es que está impactando directamente sobre la cuenca, ya que toca nada más ni nada menos que las nacientes del río. Es decir, que ese río, como dice la Corte y como dicen todos los preceptos, nueva normativa hídrica en todo el mundo y en Argentina, la gestión integral de los recursos hídricos y la gestión ambiental, una gota que cae en cualquier lugar de la cuenca impacta sobre el resto. Fue definido como una unidad de gestión ambiental, toda una cuenca hídrica, no una cuestión parcial. ¿Qué está haciendo Mendoza? Está afectando, declarando esto, pretendiendo declarar esto como una zona de explotación, fíjense el término, explotación. Claro. Estamos hablando de explosión de minas que están ahí instaladas y que, bueno, y que puede afectar severamente, afecta severamente a toda la cuenca hídrica. Claro. ¿Cuál es la historia de esto? Primero, que es una acción arbitraria de Mendoza. Segundo, que es una acción unilateral, la toman solo. Y tercero, que es un uso, ¿cómo podemos decir? Indiscriminado. El recurso no le interesa a todos los demás. Nosotros el 18 de diciembre, la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior tomó la decisión, terminó un proceso ordenado por la Corte de un fallo del 16 de julio del año 2020, en el que establecía que había que hacer un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo en La Pampa. Sí. Terminó su tarea entre Nación, provincia y Mendoza y entregamos cada uno las posiciones ante la Corte. Y Mendoza, una vez que está esto y que estamos esperando, y mientras tanto el río está, yo le llamo a veces, parece muy dramático, pero está salvajemente cortado. Esta noticia nos lleva de nuevo a impactar, claro, porque nos enteramos por los diarios. Claro. Imagínese usted que este ámbito de consenso que tiene que haber en cualquier cuenca hídrica interjurisdiccional, no fue respetado, y vuelvo a repetir, estos 3 aspectos. Néstor.
Sí. Claro, usted nos dice Sí. que no hubo ninguna charla política entre ambas provincias, ¿no? Para poder determinar las jurisdicciones. Claro, no hubo una acción previa de decir, bueno, Claro. mirá, muchachos, nosotros estamos estudiando este tema, estamos proponiéndolo y lo sometemos a la Sí. consideración del organismo de Cuenca. Ujú. esta- Ahora, sí Néstor, hay que decirlo. todo este sector, esta Sí. área, ahora el gobierno de Mendoza lo va a dar a un privado, una empresa privada que lo va a explotar, ¿esto es así? Claro, ese es el proyecto. Nada más que eso, por eso digo, Claro. además de ser una acción unilateral e inconsulta y arbitraria, no la ha comunicado al organismo de Cuenca y tiene un impacto significativo sobre la cuenca, porque a nadie le escapa que si vos haces algo en las nacientes del Atuel y más una explotación minera, obviamente que va a tener repercusión sobre todo el cauce del río, ¿no es cierto? Claro. Claro. Esto es así y lo ha consagrado la Corte Suprema en estos fallos que te estoy diciendo sí. del año pasado. Claro, y usted, Néstor, recién nos comentaba también de 2 juicios que iniciaron de parte de La Pampa. ¿Piensan seguir recurriendo a la justicia? Porque claramente no se dio el espacio al diálogo tampoco entre las provincias. Claro, por eso nosotros la actitud que hacemos en función de esto que ha ocurrido a un mes de estas presentaciones que hicimos en la Corte, es volver a reclamar, creo que el 3 de febrero nos vamos a juntar en el ámbito del organismo de Cuenca, convocado por la Nación y Mendoza y La Pampa, y además vamos a hacer una exposición en la Corte Suprema de Justicia detallando cuáles son estas medidas que toma el gobierno de Mendoza que repercuten en la relación interjurisdiccional. Claro. Y Néstor, esto afecta seguramente, ¿no?, a las personas que viven, por ejemplo, del lado de La Pampa, que están cercanas a esa zona, tienen que quizás buscar otros lugares para vivir. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, yo te cuento que esta historia en el año 1947 se hicieron la obra que se llama Los Nihuiles y con eso se interrumpió salvajemente todo el río Atuel. Ahí la provincia, en esos departamentos de la provincia de La Pampa, tenía 7.500 habitantes en el año 1947 que había habido un censo nacional. Sí. Hoy en día todavía no recuperó esa población. Claro. Claro. Y ahí en esa época la provincia era territorio nacional, por lo tanto tenía baja o muy baja defensa de sus recursos naturales y de su soberanía. En consecuencia, cuando la provincia cuando ese territorio nacional pasa a ser provincia, recibimos ya con el río cortado. Y eso provocó un éxodo poblacional y de hacienda, digo, de todo tipo de las riquezas que se desarrollaban en el sector, que fue tremendo, con lo cual se afectó los nuevos conceptos de derecho humano de acceso al agua, éxodo forzado de personas, todo eso se configuró en ese acto de grave daño ambiental en toda la provincia de La Pampa, que hoy se sigue continuando. Claro. Porque Mendoza no cumple con lo que establece la Corte ni lo que establecen los dictados de la normativa judicial, digamos. Néstor, Entonces, desde el gobierno nacional, ¿cuál es la posición a lo largo de todos estos años o puntualmente ahora del gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué posición está tomando y qué diálogo mantienen con ellos? Bueno, el gobierno nacional en esta última instancia ha tenido una actuación destacada y muy buena en cuanto a la promoción y estimulación de generar los elementos de articulación para que haya un acuerdo o un consenso en el manejo de la cuenca. Es así que se hizo un estudio, no solo de modelación hidrológica, que
estableció que manejando un poco mejor el agua se puede llegar a cumplir con estos 3,2 metros cúbicos por segundo que estableció la Corte. O sea, que estimuló. No puedo decir lo mismo del gobierno de Macri, que lamentablemente fue un detractor de todas las medidas de compartir el agua y demás en las provincias condóminas, digamos, ¿no? Claro. Bien, Néstor, queremos agradecerle por este contacto con La Voz de la Ciudad segunda edición para poder conocer un poco más de cerca este conflicto hídrico entre La Pampa y Mendoza. Muchísimas gracias y esperemos pronto que haya alguna solución a este tema. Yo les agradezco mucho y me alegra que en la agenda de los medios nacionales se puedan hablar de estos temas que, vuelvo a repetir, estamos hablando en toda la política nacional e internacional del cuidado del ambiente y esto realmente es un daño ambiental como lo ha catalogado y rotulado la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Acreditando que hay un daño ambiental severo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, contándonos los detalles sobre este conflicto hídrico entre La Pampa y Mendoza.